¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos pueda acompañar a lo largo de esta hora. El tema de esta tarde estaremos hablando del proceso judicial de apoyos y salvaguardas para las personas con discapacidad. Primeramente es importante mencionar que en un estudio realizado en el amparo en revisión 1368-2016 del 13 de marzo de 2019, por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se estableció la inconstitucionalidad de la figura del estado de interdicción. Dichas consideraciones han tenido una trascendencia importante en nuestro Estado, pues incluso ese criterio ha sido adoptado por las autoridades judiciales de nuestra entidad. Por lo tanto, se ha considerado que el estado de interdicción es una restricción desproporcionada al derecho de la capacidad jurídica, además de ser una figura excesivamente inclusiva, pues limita completamente la capacidad jurídica sin atender los apoyos y salvaguardas específicas que cada tipo de discapacidad requiere. De estas y otras cuestiones estaremos hablando a lo largo de esta tarde. Acompáñenos. Perspectiva, diálogo, interacción ciudadana. Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Muy buenas tardes, agradezco a favor de su atención que nos pueda acompañar a lo largo de esta hora, transmitiendo completamente en vivo desde el corazón de la ciudad de Querétaro, aquí en el Cerro de las Campanas, en la Universidad Autónoma de Querétaro, en esta máxima casa de estudios. Y primeramente, si me lo permiten, pues voy a presentar a nuestro invitado, al maestro Roberto Carlos Chavero. Él es juez 11º familiar de este distrito judicial, y si usted me lo permite, para conocer la trayectoria de su señoría que nos acompaña, bueno, él es licenciado en Derecho por esta máxima casa de estudios, también tiene con una especialidad en Derecho Constitucional, especialidad en Procedimiento Penal y Acusatorio Oral, por parte del INACIPE, del Instituto de Ciencias Penales. Cuenta con una maestría en Justicia por parte del Instituto de Especialización Judicial del Estado de Querétaro, y ha cursado una maestría en Derecho por la UAC, con la que obtuvo un promedio de excelencia, un promedio de 10. Eso por cuanto ve los estudios. En cuanto ve a su formación, pues tiene una antigüedad un poco más de 22 años en el ejercicio de estar miembro del Poder Judicial del Estado, y ha ocupado diversos cargos, desde acordista, secretario auxiliar, secretario técnico, secretario administrativo, secretario proyectista familiar, secretario proyectista penal especializado, secretario de acuerdos, y también ha sido juez de primera instancia en Amialco, juez mixto de primera instancia en Tolimán y juez octavo familiar en Querétaro, así como también juez sexto familiar, y actualmente es juez 11º familiar en el estado de Querétaro, el cual le agradezco enormemente que haya aceptado la invitación al maestro Roberto Carlos Chavero Godínez. Señor juez, bienvenido y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. ¿Qué tal a todos? Gracias por la invitación, y estamos aquí con mucho gusto para compartir algunas opiniones sobre un tema tan interesante que, pues bueno, ya ha anunciado aquí hace unos momentos el doctor. A tus órdenes. Bueno, pues primeramente, señoría, si bien es cierto, es un tema muy, muy interesante, porque debo de confesar que yo, sin adentrarme mucho a la cuestión del derecho de orden familiar o de derecho privado, un poquito más yo en la cuestión de orden penal, pues me he percatado incluso de demandas que todavía hablamos de estado de interdicción. Y bueno, pues si bien es cierto, hacemos una referencia de esta jurisprudencia, o de este amparo, más bien de este amparo 1368-2015, que tuvo un fallo el 13 de marzo apenas del 2019, ¿cómo es que cambia nuestro derecho? Porque aplicamos estas normativas, pero no cambiamos la legislación. Entonces, primeramente me gustaría saber qué es el apoyo y qué son las salvaguardas, para que toda la gente que en este momento nos escucha diga, a ver, pues sí, se escucha muy interesante, pero ¿qué es? ¿Cómo lo puedo aplicar? ¿Y por qué la importancia de este tema? ¿O en qué reviste la importancia de este tema? Si pues en mi Código Civil está, ¿no? Entonces, ¿cómo me pides que aplique otra forma o otro léxico jurídico si en mi código lo tengo, ¿no? Entonces, empezaríamos por eso, señoría. Bien, doctor. Pues fíjate que este es un tema muy novedoso. Te he de decir que todavía lo que me tocó a mí en temas de licenciatura no se hablaba sobre estos derechos de las personas con discapacidad. Y permíteme hacer la contextualización para que se comprenda de qué es un apoyo y una salvaguardia. En este sentido,
las personas con discapacidad han tenido un enorme, en la realidad, un tema muy importante de discriminación. No se le ha dado esa oportunidad de ser accesible a muchos bienes, servicios, la oportunidad de participar activamente, ya no digas en procedimientos judiciales. Y mira, el tema de los derechos de las personas con discapacidad fue subido a la Organización de Naciones Unidas por parte de México. En el 2006 apenas este organismo internacional de las Naciones Unidas pues estableció esta convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 2006. Es un pasado reciente. Allí en esa convención sobre derechos de personas con discapacidad se estableció los apoyos y salvaguardias que tú mencionas. En ese artículo 12 de esa convención establece esos dos conceptos que son de suma importancia. México lo ratifica. Existe la reforma constitucional de la década pasada, donde dice, precisamente en su artículo primero constitucional, pues todos tienen ese derecho a la igualdad y no discriminación. No podemos discriminar a las personas, entre otras cosas, por sus discapacidades. Entonces, ellos, al igual que cualquier otra persona, tienen derecho a tener a una vida digna, independiente y a ser incluidos en todas las oportunidades que cualquier persona puede tener. Entonces, en este ejercicio, nuestra Constitución establece esta cláusula de no discriminación. Y entonces, pues viene nuestra ley general para la inclusión de personas con discapacidad. Ya esto a través de esta normativa internacional, que es respetar los derechos de las personas con discapacidad. Nosotros en nuestra tradición romano-germánica continental del derecho civil, pues manejábamos el modelo de sustitución de voluntad. Modelo de sustitución de voluntad donde las personas con discapacidad les suprimíamos la voluntad, las veíamos como no capaces para poder tomar decisiones. Entonces alguien más las tomaba por ellos y ese alguien más era el tutor, que debía de estar sujeto a control judicial y eventualmente, eso me refiero, con rendir cuentas. Entonces, en este sentido, cuando viene esta dinámica de protección de los derechos de las personas con discapacidad, pues viene este fenómeno de los apoyos y salvaguardas. Insisto, en la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, en su artículo 12, señala que se debe de brindar este tipo de apoyos para garantizar a las personas con discapacidad ahora sí que un apoyo, una accesibilidad a los bienes y servicios y en el ámbito de decisiones, garantías suficientes pues, para que sea una participación activa en el mundo en el que interactúa. Nosotros en el campo del derecho hemos hablado de dos conceptos muy importantes, la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce, esa parte como ser titulares de derechos, y la capacidad de ejercicio, la posibilidad que tenemos para ejercerlos. Sin embargo, en el modelo anterior, donde una persona con discapacidad era concebida como una persona en estado de interdicción y que alguien más tenía que tomar sus decisiones, pues no se veía a la persona como una entidad de derechos, sino como un objeto que tenía que ser protegido. Ahora, con este nuevo modelo que estatuye la Convención, pues es un modelo social y de derechos, así lo ha señalado la Corte, precisamente en el amparo directo en revisión que mencionas. En la primera sala señaló, este es un modelo social y de derechos para las personas con discapacidad. Hay que incluirlos, hay que romper las barreras sociales que les limitan el acceso a una vida libre, independiente y de inclusión en la comunidad. Entonces, en este contexto del modelo social, modelo de inclusión, modelo de respetar la dignidad de las personas y como eje toral, la capacidad jurídica, esa capacidad de ejercicio, la Convención establece, toda persona con discapacidad tiene capacidad jurídica, capacidad de poder tomar decisiones, pero aquí le vamos a brindar apoyos y también salvaguardas. Son dos tipos de medidas. La primera de apoyo asistencial para la toma de decisiones y la segunda para garantizar, pues precisamente de que
la primera parte no sea una invitación al abuso en contra de las personas con discapacidad. Entonces, ya cerrando esta primera parte, doctor, podemos decir que los apoyos es un concepto estatuido en la Convención sobre los Derechos para las Personas con Discapacidad, que es precisamente la asistencia que se le brinda a una persona con discapacidad, ya sea física, ya sea mental, ya sea intelectual o sensorial, para la toma de decisiones, es decir, que pueda obtener información y que ésta se le brinde en un ámbito de su comprensión para que ella pueda tomar su decisión. Mientras que la salvaguardia, eso es una medida, fíjate que aquí hay una fuerte crítica, porque se dice que la salvaguardia, otra vez volvemos a un entorno paternalista, protector. En este caso, pero pues bueno, la doctrina también se decanta por decir es necesaria, es justificada, es una invasión proporcional, pues precisamente para revisar que en esa toma de decisiones, esa persona que coadyuva en el apoyo, brindándole información para que esta información sea comprensible y en base a esa comprensión pueda decidir esta persona con discapacidad, pues no sea motivo de abuso. ¿Cómo qué tipo de abuso? Que haya conflicto de intereses, que haya una influencia indebida, lo que nosotros podemos conocido en el ámbito del derecho civil, aquellas como coacción, como violencia. La persona con discapacidad tomó esa decisión porque fue coaccionada, fue violentada. Entonces, en este sentido, pues están las salvaguardas, aquellos mecanismos, aquellas medidas protectoras que aseguran que esa asistencia, la primera medida, sea en un entorno de libertad, de autonomía y de respeto a la dignidad de la persona. Fíjate que tocas un punto muy importante, señoría, porque ahorita en este momento ya podemos entender en qué consiste el apoyo, en qué consiste la salvaguarda y que en muchas ocasiones, hablando incluso todavía ahorita en donde se prorroga un mes más, septiembre, mes de testamento, o la posibilidad de hacer su testamento ahorita en octubre, ¿cuántas ocasiones se da que una persona mayor, igual grupo vulnerable, ¿no? 65, 70 años, quiere disponer de su propiedad porque ya no tiene apoyo de pues, algún familiar o de los familiares y dice, yo quiero vender mi propiedad o se la quiero vender a tal persona, ¿correcto? Que me dé determinada cantidad de dinero y me vaya dando hasta que yo muera, ¿no? Y muchos dirán, bueno, puedes hacer un testamento, ¿no? Señalarlo, comentarlo, pero muchos dirían, cualquier familia diría, no, espérame, no era consciente, no, a ver, espérame, no estuvo completamente su voluntad, estuvo viciada. Y de ahí la importancia que reviste entonces la salvaguarda, porque no es que no tenga la capacidad, es un grupo vulnerable, si bien es cierto, pero es también importante respetar esa voluntad, ¿no? Porque de otra manera, simple y sencillamente, entonces dejaríamos o empezaríamos a discriminar una voluntad y iríamos contra, pues como latinadamente lo comentabas en un principio, nuestra Constitución como máximo órgano legal, pero también contra la Convención, porque entonces, ¿dónde está la voluntad de esta persona? Y de ahí la pregunta es, ¿las salvaguardas también pueden ser notariales, señor juez, o únicamente jurisdiccionales? Mira, fíjate, ese asunto ya llegó también a la Corte y ya se pronunció sobre el ámbito pues de los notarios, en sus actos jurídicos donde comparecen las personas. Imagínate que llegue una persona con discapacidad, que en el mundo jurídico lo que importa para efecto también de capacidad jurídica y respecto de actos jurídicos es la voluntad. Es la voluntad, entonces, cómo se puede tomar una decisión válida de una persona con discapacidad. Y la Corte dijo, el notario, dentro de sus obligaciones, es verificar que la persona tenga capacidad legal. Y hemos dicho que lo que pugna esta convención es respetar la capacidad jurídica de las personas, esa posibilidad que tiene una persona con discapacidad a elegir el tipo de vida que quiere llevar, tomar decisiones y que éstas sean respetadas. Entonces, si una persona con discapacidad, y sobre todo la que nos interesa así aquí como una discapacidad intelectual, una discapacidad psicosocial, y por ejemplo, para poner en contexto esto, una discapacidad intelectual puede ser aquella persona con síndrome de Down, ¿sí? Una discapacidad psicosocial es aquella persona que padece, por ejemplo, esquizofrenia, que tiene bipolaridad,
¿sí? Entonces son tipos de discapacidades que de alguna manera afectan la toma de decisiones. Entonces imagínate que una persona con este tipo de deficiencias, de diversidad funcional, llegue y quiera emitir su testamento. ¿Qué va a hacer el notario? Pues bueno, afortunadamente la Corte ya ha emitido un pronunciamiento donde dice el notario, también en ejercicio de esa función de la fe pública, tiene su obligación de constatar la capacidad jurídica. Y si no, también tiene la obligación en este sentido de tomar los apoyos. A ver, viene una persona de apoyo y si es necesario un profesionista especialista en la materia. ¿Sabes qué? Quizás, por ejemplo, aquella persona que padece de esquizofrenia, viene mi médico y da cuenta que en este momento está bien, ha llevado su tratamiento médico y no ha tenido un fenómeno de crisis de esquizofrenia. Entonces, válidamente el notario dará cuenta de qué se apoyó para recabar la voluntad de la persona con discapacidad. Estos son los casos más evidentes. Esto es en el ámbito notarial, pero también se presenta en todos los aspectos de la vida de desarrollo de una persona, ¿sí? En el momento de interactuar en sociedad, realmente se enfrenta a barreras. Y una barrera de esa es que el notario va a decir, a ver, espérate tantito, yo advierto que tienes este tipo de deficiencia, este tipo de discapacidad, tienes síndrome de Down. Oye, pero yo quiero emitir mi testamento. No te lo puedo tomar así. No, ahí el notario debe de tomar, ahora sí, mecanismos que garanticen que esa voluntad realmente así es, atendiendo a esa persona con discapacidad, buscar tipos de apoyos, profesionistas especializados en el área que le puedan apoyar en ese tipo de, y validar el acto jurídico. ¿Sí? Y esto en todos los aspectos de la vida, porque también puede venir esta persona con discapacidad, se presenta a un hospital y dice, quiero donar mi riñón a mi hermano. ¿Qué va a hacer el servicio de salud? Al final del día, tú sabes que todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, estamos obligados a respetar los derechos humanos sin discriminar. Y en este sentido, pues bueno, no los podemos discriminar. Todas las autoridades tendrán que tomar medidas, hacer ajustes razonables para permitirles la accesibilidad en igualdad de condiciones que a las demás personas. Fíjate que muchas personas o muchos estudiosos, incluso de aquí de la licenciatura o estudiosos del derecho, podrán decir, bueno, pero así no lo tengo yo en la ley, no lo tengo en el código. Pero no pierdan de vista aquí, señoría, no hay que perder de vista que el 130 constitucional también señala que todo tratado internacional en el que México sea parte, todas las autoridades, como tú lo comentabas, en el ámbito de su competencia y autoridad, es toda. No nada más estamos hablando de la jurisdiccional, es toda. Y si en este momento el notario se pone en papel de autoridad, son todas las autoridades en el ámbito de su competencia, tienen obligación de acatar y respetar pues, todos los tratados internacionales. Y ahí la convención, ¿no? Claro. Entonces, por consiguiente, no podemos minimizar ya un derecho humano, sino al contrario, seguirlo ampliando en toda su gama de derechos humanos como tal, ¿no? Entonces, y ahí, desde el punto de vista jurisdiccional, señoría, ¿cómo es que se designan estos apoyos y salvaguardas? O sea, yo, persona de, ¿qué te gusta? 85 años, 80 años, estoy perfectamente lúcido, pero ya no me puedo mover. O sea, es decir, sí puedo caminar, pero necesito el apoyo. Sí puedo apoyarme de una andadera, de un bastón, pero igual a lo mejor ya no puedo manejar. Necesito, pues, de un apoyo, de una salvaguarda, porque yo quiero seguir cobrando mis rentas, yo quiero que me lleven a ver mis propiedades. ¿Cómo lo tramito desde el punto de vista jurisdiccional, señor juez? Mira, esto sí es un cambio de paradigma. Anteriormente eran los estados de interdicción. Suprimíamos la voluntad de la persona con discapacidad. La tutela, la curatela. Y alguien más decidía por ellos y era el tutor. Ya nos olvidábamos de la persona con discapacidad y quien decidía era el tutor. Ahora, y si el tutor cometía fraude, señoría, si el tutor dilapidaba esos bienes, pues qué responsabilidad si él ya había sido designado. Claro, ¿no? ¿No? Y había consecuencias y sanciones para esos tutores desleales. Y había controles también legales. Sin embargo, ahora con esta nueva visión, a esa persona con discapacidad le tenemos que escuchar
su opinión, su voluntad, su decisión, pero también informarla. En ese sentido, pues tiene sus apoyos, y los apoyos de regular son aquellas personas cercanas a él, su esposa, sus hijos, aquellas personas que ven y le pueden ayudar a proporcionar la información y que le permita comprender la decisión que va a tomar. Pero sobre todo respetar su decisión. En el ámbito jurisdiccional acuden muchas personas para que en un procedimiento de jurisdicción voluntaria se declare a esta persona, pues bueno, entre otras cosas, con diversidad funcional, y se establezcan apoyos y salvaguardias. En ese sentido, estos apoyos y salvaguardias pues son de distinta índole, atendiendo a qué tipo de discapacidad se va a atender. Ya como te comentaba, tanto la Ley General de Personas con Discapacidad que tenemos como la Convención, pues reconocen 4 tipos de discapacidades. Entonces tú aquí me mencionas esta de que son adultos mayores. Es natural que nosotros, conforme avanza nuestra edad, y digamos edad de adulto mayor, nuestras habilidades físicas. Sí, nuestro desarrollo, ahora sí, orgánico va deteriorándose. Muchos pierden la vista, otros ya no escuchan, ¿sí? Otros pierden movilidad. Entonces, sin embargo, no pierden su capacidad jurídica y hay que respetarle su voluntad. Entonces vienen con este tipo de procedimientos, se emite eventualmente una sentencia donde declaramos esa parte de diversidad funcional y los apoyos y salvaguardas atendiendo a qué tipo de deficiencia encontramos, de qué tipo de discapacidad encontramos. Por ejemplo, en este caso que me comentas, es una persona adulta mayor que ya no tiene movilidad. Entonces ya, por ejemplo, no puede ir al banco y tiene cuentas bancarias, ¿sí? Entonces, ese apoyo, esa persona de apoyo, va a tener que hacer eso que él ya no puede, es decir, ejecutar su voluntad. Ese es el apoyo. Ahora la salvaguarda es que imagínate, voy a ejecutar su voluntad, la voluntad de la persona que apoyo es depositar todo su dinero en mi cuenta. Hay un conflicto de interés, ¿sí? O yo le dije que ese dinero lo invirtiera en un negocio que puso mi hijo. Puede haber ahí una influencia indebida, que es un concepto que también la Convención establece y que es el motivo, causa u origen de las salvaguardias. Es decir, hay personas de apoyo, pero va a haber mecanismos, medidas de protección para garantizar que este apoyo pues no vaya de forma correcta. Así es. Y entonces es lo que se critica, pues no, que estás respetando la autonomía, no estás respetando la voluntad. Si él quiere regalarle el dinero a la persona que funge como apoyo, pues déjalo, ¿no? O imagínate que esa persona va y hace su testamento y dice, todos mis bienes se los dejo a mi persona que funge como apoyo. Pero imagínate, viene el tema, ¿no? Es que hay conflicto de intereses y lo voy a denunciar. Esta es la salvaguardia. La salvaguardia eventualmente, y también está en la Convención, dice, deberá de tener un seguimiento, un control. ¿Y cómo se manifiesta en el caso práctico? Pues que, por ejemplo, que rindan cuentas de la administración. Pero también se señala, oye, si está operando a futuro esa salvaguardia, pues ya cuando te den cuenta, oye, la rendición de cuentas no cuadra, pues ya se ejecutó el acto indebido. ¿Sí? Entonces, sí es un fenómeno que se deberá atender y que seguramente será materia de litigios. Sí, medianamente complicado, señor juez, porque lo que pretendía, me imagino que el origen, la situación inicial, era evitar este tipo de litigios tortuosos, porque a fin de cuentas no deja de atacar o no deja de ceñir el seno de una familia. Y estas discrepancias de orden familiar son verdaderamente complicadas y en la cuestión social, no, hombre, es muy desgastante. Hasta uno como abogado, ¿no? Que no se pongan de acuerdo 2 o 3 personas. Yo creo que conviene mejor una iguala de forma mensual porque son asuntos sumamente complicados ahí, ¿no? Entonces, creo que mucho depende de nosotros en el ejercicio de la profesión como abogados saber orientar, porque, pues no por el hecho de que tengas el apoyo, tú vas a aconsejar de mala forma a la persona, cuando tú ni siquiera tienes un negocio, no tienes un expertise en. Entonces, ahí hay un choque que, pues esa buena voluntad, hay una línea muy delgada en cometer a lo mejor hasta un fraude, ¿no? Porque hay un engaño,
¿no? Y entonces hablaremos después de otras conductas que los familiares tendrían derecho a hacer efectivas por el abuso de este apoyo y o salvaguarda que se le dé a una persona, pues igual con discapacidad, e igual a un adulto mayor, que no dejan de ser pues, grupos vulnerables, señoría, ¿no? Sí, fíjate que es un tema que se controversia y se discute, porque mira, una persona que no tenga una discapacidad, no tiene discapacidad, ¿qué garantía tiene al hacer un contrato, celebrar un acto jurídico, qué garantía tiene de que no cometa un error? Sí. De que no haya vicios ocultos en el acto que celebra, de que se aprovechen de su ignorancia o extrema miseria, o de que no, por ejemplo, tú dices, es que yo tengo un dinero ahorrado y quiero invertirlo en la bolsa de valores, comprar acciones. Son acciones arriesgadas. ¿Y cuánta gente sin discapacidad ha perdido fortunas? ¿Sí? Ahora, si una persona con discapacidad tiene cierto capital ahorrado, o se lo heredaron, se lo donaron, y decide, yo quiero invertir en la bolsa, a mí me interesa. Y hemos visto que estas personas con discapacidad se están desarrollando, cada vez se les abren más espacios socialmente, y que dijera, quiero invertir en la bolsa. Pues bueno, el apoyo, la persona de apoyo debiera de proporcionar la información, ilustrarla, los riesgos que puede tener esta acción, y finalmente será esta persona quien decida hacerlo o no. Sin embargo, la salvaguardia en este sentido pues tendría que revisar eso que se está ejecutando. Si realmente, por ejemplo, esta salvaguardia es el revisar que todo este tipo de acciones, pues bueno, no le vaya a hacer en perjuicio eventualmente a esta persona con discapacidad, pero aún así, si se decide de esta manera, porque esta parte de la convención fue un procedimiento reivindicatorio, fue una demanda que las personas con discapacidad respétenme mi decisión, aun y cuando implique riesgo lo que yo decida, aun y cuando sea peligrosa mi decisión, ¿sí? Sin embargo, las salvaguardias todavía es una fracción del Estado paternalista que quiere proteger, así como que ¿estás seguro? Ríndeme cuentas, apoyo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Bajo qué contexto? Exhíbeme documentos, necesito una opinión especializada de lo que me están diciendo, sobre todo seguir cuidando a estos grupos vulnerables. Señor juez, nos quedan 2 minutos para cerrar este primer bloque y ya tenemos bastantes preguntas que en un momento más daremos lectura, regresando a la pausa, si usted me lo permite. Pero nada más para cerrar este primer bloque, señoría. Entonces, el apoyo sí puede ser, o mayormente se da con un familiar cercano, pero la salvaguardia no siempre es con un familiar cercano, precisamente para poder exigir una rendición de cuentas. ¿Es correcto? Desde luego, fíjate que hay algunos países que les llaman ayudantías públicas. Fíjate, un concepto que eventualmente quizás hasta se recoja del derecho comparado, ayudantías públicas, aquellas personas dirigidas que no son amigos, no son familiares, pero son del Estado y que están dirigidos a proporcionar estas ayudas, ¿sí? Y las salvaguardas, pues sí puede ser una persona, pero también puede ser un mecanismo, un instrumento para asegurar el debido cumplimiento. Okay. Pues bueno, quiero, antes de ir a la pausa, agradecer a María Luisa Alvarado. Muy buenas tardes, muchas felicidades por el programa. Saludos al señor juez. Muy buenas tardes. Mira, bueno, es que quiero darle un par de preguntas, señoría, pero luego no quiero que en la pausa nos vaya a perder con la idea. Y si usted me lo permite, bueno, pues agradecer a Celina, a Camisama Piña, a Ana Julia Terrazas, a Celina. Y regresando de la pausa, daré lectura a todas y cada una de las preguntas que usted amablemente nos hace para pues no perdernos en las preguntas. Mientras, bueno, pues usted puede seguirse en contacto con nosotros aquí, a través de aquí de la página de Hablemos Derecho, como lo hacen, y estamos en contacto para disipar todas las dudas e inquietudes. Les recuerdo que está con nosotros en esta tarde el señor juez Roberto Carlos Chavero Godínez, juez 11º familiar de este Distrito Judicial de Querétaro, y con el cual estamos hablando del tema de apoyos y salvaguardas. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Regresamos.
Continuamos. Ya estamos de regreso. Usted nos hace favor de sintonizar en este momento. Le recuerdo que está en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TVWAC. Y esta tarde estamos hablando el tema de apoyos y salvaguardas y nos hace favor de acompañar el juez Roberto Carlos Chavero Godínez. Si usted no tiene inconveniente, me gustaría pasar a las preguntas para formular a nuestro invitado, que usted amablemente nos hace a través de la página de Hablemos Derecho. Y empezamos con, repito, bueno, pues dice Alfa Inmobiliaria, buenas tardes. Una persona de 90 años de edad necesita que le nombren un tutor para la toma de decisiones, señoría. Ok. Bueno, a lo largo de esta emisión, doctor, hemos comentado que esta convención, este respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad, implica en respetarles a ellos su autonomía, respetarles su independencia, la toma de decisiones que ellos hagan. Eso es lo crucial en esta visión, en este modelo social de derechos de persona con discapacidad. Reconocerles la capacidad jurídica. Aquí los apoyos van dirigidos a informarle, a hacerle comprensible lo que va a hacer. Y finalmente será la decisión de él comprar, vender, transmitir, decidir sobre su persona y bienes, sobre sus derechos. Entonces aquí vamos a tener muy clara una parte: el tutor desaparece. Eventualmente, cuando viene esta dinámica del modelo social, cuando hacemos esta transición, decía la Corte, bueno, debes de armonizar el estado de interdicción con este modelo social y le puedes nombrar un tutor para ese efecto. Eso ya fue superado. Como bien lo decía aquí el doctor, en el amparo directo en revisión que resuelve la Corte, el 1368, diagonal 2015. Gracias por acompañarnos. 1368 del 15 establece precisamente esta parte. No, el estado de interdicción que generaba la tutela lo proscriben totalmente. Porque, lo he mencionado, se veía a la persona como un objeto de derechos, no como un sujeto. Entonces, es un ámbito reivindicador de la dignidad de la persona, esa capacidad de poder decidir sobre su vida sin discriminación, porque esa parte de ponerle un tutor, ¿sabes cómo se llama? Eso es una barrera que genera discriminación, es una barrera social. Imagínate que va esta persona de 90 años que ya no escucha, que quizás ya no ve. ¿Cómo le podemos ayudar a ella para que revise su expediente? ¿Sí? Y así ocurre con personas sordomudas, por ejemplo. ¿Cómo les podemos ayudar para que puedan revisar un expediente que se está tramitando, donde él es parte directamente y es un pleito porque lo quieren sacar de la casa que renta? ¿Sí? Entonces hay que hacer ajustes razonables dentro de ese procedimiento. Me hablan de una compra-venta, ¿me requiere tutor? Claro que no. Pero aquí lo recomendable sería que te acompañe una resolución judicial donde se determine qué persona es su apoyo y quede documentado para que el notario se le facilite la operación. Y como el notario se cercioró de que esa sí era la voluntad de esta persona. ¿Sí? Señoría, nos comenta Celina, muy buenas tardes, un gran tema invitado. Entonces, ahora, ¿cómo se lleva el trámite de apoyos y salvaguardas en un juzgado? Si ya no es a través de un juicio sumario de interdicción, como lo era antes. En efecto. Voy a ser muy breve aquí, doctor, para no ahondar y dejar claro este punto. Sí, en efecto, antes era un juicio sumario, contienda, eran 3 médicos alienistas, así es el código, que eran psiquiatras, y podíamos demorar mucho. Ya nos decían qué tipo de discapacidad, normalmente eran discapacidades psicosociales o intelectuales, era de regular por lo cual recurrían. Actualmente es jurisdicción voluntaria. Advertimos, número 1, qué tipo de discapacidad nos están mencionando, porque ya hemos dicho son de diferente tipo, y en atención a eso se brindan apoyos y salvaguardas. Aquí lo importante en este tipo de procedimiento también es garantizarle la audiencia a esta persona con discapacidad. Estamos señalando que el eje toral de este modelo social es precisamente la capacidad jurídica. Pues vamos a llamarla
vamos a permitir que se exprese y opine del procedimiento que se está promoviendo. Y sobre todo, pues que también él nos pueda proponer qué persona quiere que funja como su apoyo, a quién le tiene confianza. De regular son amigos, familiares, pero también se puede determinar a un profesionista especialista en el tipo de discapacidad que tiene. Puede ser, por ejemplo, te hablo de discapacidad intelectual, discapacidad psicosocial, puede ser, por ejemplo, un psiquiatra, ¿sí? Esta persona que sirva de apoyo para la toma de decisiones. Entonces, pues bueno, es jurisdicción voluntaria, se le da audiencia. Si requerimos más información, por ejemplo, el entorno en que se desarrolla, podemos citar a testigos. Si requerimos algo más experto, podemos llevar trabajadores sociales, podemos llevar psicólogos, podemos llevar, si quieren, psiquiatras, incluso médicos, porque puede ser una deficiencia de tipo físico. Entonces, en todos estos sentidos, porque imagínate una persona con discapacidad que no tenga extremidades, sin embargo, va al banco y tiene que digitar su NIP. ¿Qué va a hacer? Pues necesita una persona de apoyo que le ayude a teclear, ¿sí? Pero sin embargo, el NIP es algo confidencial, es algo reservado. Imagínate, le voy a poner en sus manos la posibilidad de poder disponer de ese dinero en el tema físico, porque yo no puedo teclear, ¿sí? Entonces, pues bueno, la voy a habilitar como un apoyo. Le voy a decir, retira tal cantidad y le doy el NIP para que ella teclee el número. Ese tipo es una forma de apoyo. ¿Y cuál sería la salvaguarda? Ah, bueno, tú persona que vas a fungir como apoyo, te voy a pedir periódicamente cuentas, exhíbeme documentos, dime qué has hecho. Y quizás escuchemos alguna opinión que pues, nos pueda servir pues, para decir si se está trabajando bien o no. Normalmente estas personas de salvaguardias, pues bueno, puede ser la propia autoridad judicial o puede ser un tercero como la representación social o como la Procuraduría de Protección que tiene distintas el sistema estatal, DIF. ¿Sí? O incluso pues, la misma voz, ¿no? Escuchar a la persona interesada pues, para saber si están funcionando o ellos mismos recurrir nuevamente a otro apoyo por esta persona no cumple con lo que la encomienda que fue o que le fue encomendada, valga la redundancia, ¿no? Señoría, dice Kamisama Piña, muy buenas tardes, me gustaría saber cuáles son las salvaguardas legales en lugar para proteger a los consumidores en transacciones comerciales. Tengo una ligera duda ahí en la redacción, pero quiero yo pensar, señoría, que es lo que tiene que ver lo que acabas de comentar, de que no se vaya a dilapidar los bienes, que no vayan a hacer uso indebido de esta confianza que se les entrega, pues en el apoyo que solicitan, ¿no? Quiero pensar que es una situación así, porque pues también habría responsabilidad o sería también la libertad de esta persona de revocarlo, quitarlo o solicitar un nuevo apoyo. Totalmente, esta persona, recordemos que tiene capacidad jurídica, capacidad de decisión, puede nombrar a uno o varias personas. Recordemos que una persona puede tener no solamente una discapacidad, sino diferentes tipos de discapacidades. Entonces quizás una persona sea para mi apoyo físico, de mi deficiencia física, otra persona sea para mi apoyo de una deficiencia intelectual. Y entonces puede haber diversidad de personas de apoyo. Y ahora, para garantizar este tipo de transacciones, operaciones de disposición, pues aquí eminentemente debe de ser consultada cualquier decisión directamente a la persona. 1, 2, que efectivamente conste por cualquier medio fehaciente de que esa fue su voluntad, de que fue informado, que fue consultado, que se les dijo los riesgos que corría esa operación, ¿no? Todo eso, constancia fehaciente. Y que aún así, incluso, por ejemplo, si hay una deficiencia de corte intelectual o mental, que hay un especialista que estuvo asistiendo esa parte y que constató que en efecto esa era la voluntad. Y entonces se puede arguir válida. Y yo vuelvo al mismo punto que te comentaba al inicio. Toda persona con deficiencia o no, estamos expuestos a realizar operaciones riesgosas y aún así asumimos. Aquí las salvaguardias, es bien importante señalar que están dirigidas, fíjate, a garantizar la protección de los derechos, de la voluntad y las preferencias
de la persona con discapacidad. Mira, por ejemplo, quiero comprar una casa, esa es mi voluntad. Y mi preferencia es, pues bueno, la quiero de un piso. Quiero comprar un vehículo, pero prefiero que sea de color rojo y sea deportivo. Sí me doy a entender. Entonces, debemos de respetar la decisión de la persona con discapacidad, no solamente su voluntad, sino su preferencia. Establecer la operación que hicimos para constatar eso. Por ejemplo, el notario, de qué te valiste, y así está lo dijo la primera sala, de qué te valiste para determinar que esa era su voluntad y su preferencia. ¿Cuál fue la operación que tú hiciste para establecer que esa en efecto era su voluntad? ¿Cómo te cercioraste que no hubo conflicto de intereses? ¿Cómo te cercioraste que no hubo una influencia indebida? Y esta influencia indebida es un concepto que viene del common law, del derecho anglosajón. No es propio del derecho romano-germánico. Nosotros acá conocemos los vicios de voluntad, ¿no? Que anulan el acto jurídico. El acto jurídico. Entonces, acá... Incluso siempre rezamos, ¿no? No hay vicio en la voluntad, ¿no? Entonces seguramente se instaurarán eventualmente acciones de este tipo, doctor, acciones donde se fundamenten en la influencia indebida, en el conflicto de interés que motivó que esta persona con discapacidad hiciera operaciones de este tipo que eventualmente pudieran pedir nulidad. Sí, muy correcto. Señoría Ana Julia Terrazas, buenas tardes, excelente tema. Felicidades al ponente. Nos preguntan también, señoría, ¿se puede nombrar a varias personas como apoyos y salvaguardas o solo a una? Y esa ya no la habías comentado, que puede ser de forma indistinta, las que él considere o según las necesidades que se requiera, Claro. ¿no? Muy bien. ¿Nos puede explicar con ejemplos las figuras de apoyo y salvaguardia, por favor? Claro. Número uno, el apoyo, lo he venido comentando, de regular es una persona, amigo, familiar, de confianza, o puede ser un profesionista experto en la materia en la cual se tenga deficiencia, un psicólogo, un psiquiatra, que pueda servir de apoyo. ¿Para qué? Para dar información a esta persona, para hacerle comprender los beneficios, los riesgos, los peligros que se corre al tomar determinada decisión. Y una vez teniendo todo este balance, pues que sea la persona que decida qué es lo que quiere hacer. Las salvaguardas no necesariamente es una persona, son controles, es una medida de control, de seguimiento periódico, y puede ser la propia autoridad judicial, puede ser incluso la autoridad judicial disponer, por ejemplo, a las procuradurías de protección de adulto mayor, que periódicamente vaya a supervisar, que haga visitas domiciliadas en la persona y verificar cómo está funcionando este tipo de apoyos. Esa es una salvaguarda. Verificar que sí se está cumpliendo con el apoyo y se está respetando la voluntad de la persona. Como otra forma, pues que nos rindan cuentas, que nos exhiban documentos. Estas son salvaguardias, ¿sí? De regular la diferencia entre una y otra. Muy bien. Nos preguntan, señoría, ¿en la Ciudad de México los nombramientos de apoyos y salvaguardas se pueden hacer también ante notario? ¿En Querétaro también se puede hacer? Hace un momento comentaba que la Corte resolvió este tema y para la Ciudad de México precisamente, y le dijo al fedatario, toma tus apoyos, nada más establece fehacientemente qué es lo que hiciste para constatar que esa fue la voluntad. Su legislación de la Ciudad de México así se los permite y la Corte se pronunció de que es válido que el notario haga este tipo de ejercicios de verificar apoyos de estas personas con discapacidad para la emisión de actos jurídicos. Y en Querétaro, pues la legislación también dice que el notario deberá de verificar la capacidad legal y normalmente al finalizar las actuaciones de un notario dice yo me cercioré de que tiene capacidad legal, no le advertí algún tema de discapacidad. Entonces aquí cuando ocurra eso yo creo que sí va a ser factible, eventualmente nos estamos transitando a este modelo y seguramente también va a haber este tipo de ejercicios. Es válido que el notario pueda hacer cada vez más este tipo de intervenciones. Sí, y también fabuloso porque pues sería un trato más directo, no quiero decir que en el órgano jurisdiccional no, pero son más los asuntos que la
pues la cercanía o la menos complicación ante un notario, señoría. Sí, porque no debemos de olvidar que aquí lo que se busca respetar es la capacidad jurídica, la no discriminación, el no poner barreras injustificadas, ¿sí?, al ejercicio de las personas con discapacidad. Sí. Nos preguntan también, señora, si hay alguien que no esté conforme con los nombramientos de los apoyos y salvaguardas, ¿qué pasa? ¿Debe demandar a alguien o ahí qué procede? Fíjate que la Corte, en una de sus ejecutorias que analiza estos temas, dice quién está legitimado para denunciar que el apoyo no está cumpliendo con su función. Y la Corte, en un apartado ahí, señala y dice, pues cualquier persona puede denunciar. Aquí, ¿quién tendrá legitimación? Pues sí, cualquier interesado de regular va a ser amigo, familiar o incluso la representación social o las procuradurías del DIF. Sí, tendría que hacerlo de esa manera, señoría, porque a ver, imagínate, en el apoyo a esta persona que necesita que le apoyen para moverse. Claro. El mismo apoyo no va a decir, ay, sí, como te he defraudado, yo mismo te llevo a la fiscalía, ¿no?, para que formules tu querella, ¿no? Porque son a petición de parte ofendida, estamos hablando de este delito patrimonial de fraude. No así en la cuestión de orden de derecho privado, en la cuestión de orden familiar, señora, porque cualquier otro familiar que tenga la persona podría llevar a cabo este tipo de acciones legales en el órgano jurisdiccional y decir, oye, no ha rendido cuentas, claro, solicítalo, porque estamos viendo que esto no funciona, ¿no? Claro, de hecho en resoluciones judiciales se establecen este tipo de salvaguardias. Yo lo comentaba que estas deben de revisión, de control y periódicas. Y desde luego este tipo de apoyos y salvaguardas en el desarrollo de la vida de una persona se van modificando. De igual manera se pueden modificar tanto el apoyo como la salvaguarda. Recordemos que estos apoyos que se les dan a las personas son pues para habilitarlas, rehabilitarlas o compensar sus deficiencias, que pueden ser de los tipos que he mencionado. Sí. Señora, nos quedan menos de 5 minutos para ir cerrando el tema y me gustaría que, bueno, pues nos puedas dar un mensaje en el sentido de, veo yo un sinnúmero de preguntas, que bueno, eso es muy, muy importante, de la importancia que reviste este tema y que puedas, repito, pues dar un mensaje a todas las personas que nos ven, a todas las personas que están en casa y que digan, oye, ¿yo cómo lo puedo tramitar? ¿Qué puedo hacer? O que incluso cualquier abogado que nos vea, que diga, caray, déjame aplicar aquí en la jurisprudencia, déjame darle lectura, porque no cabe duda que hoy en día nuestra forma de derecho también tiene que ver con los precedentes, señoría. Creo que a ese paso vamos, en analizar todos y cada uno de los precedentes que son los que pues, nos permiten ahora también tenerlo o poderlos invocar, ¿no? Señoría. Bien, aquí ya para concluir, doctor, si me lo permites, es hacer mención de varios aspectos que son cruciales en esta temática. Número 1, el respeto a la dignidad de las personas. Respetar la dignidad de las personas es respetarle su autonomía, es respetarle su voluntad y garantizarle ajustes razonables en el ámbito de desarrollo, porque solamente de esa manera garantizaremos su inclusión. Entonces, en ese sentido, no solamente está en el ámbito jurídico, donde también está un derecho de acceso a la justicia a las personas con discapacidad. Por ejemplo, formatos de lectura fácil, aquellas personas, las resoluciones traducidas en sistema braille, por ejemplo, el permitirles que tengan intérpretes de señas mexicanas, por ejemplo, en los procedimientos. Entonces, es recordar fundamentalmente, toda persona con discapacidad tiene capacidad jurídica y tenemos que respetarla, ¿sí? 2, porque de esa manera solamente podremos reconocer y proteger su dignidad humana. Hacer lo contrario, estamos promoviendo la discriminación y no la inclusión. Les estamos proscribiendo su derecho a una vida independiente, a poder tomar sus decisiones en libertad. Sí, y estaríamos haciendo hincapié, señoría, pues en lo que mandata nuestro artículo 1 constitucional, porque la verdad es que es muy bonito en esa fracción o párrafo 4, ¿no?, que nadie puede ser discriminado por su origen étnico, social, racial, color de piel, género, etcétera. Pero pues llevarlo a la práctica también es complicado, señoría, y más, ¿cómo exigimos un derecho que no sabemos?
¿no? ¿Cómo lo exijo si no lo sé? ¿No? O no tenía conocimiento que podía ser, podía tener hoy un apoyo, y que bueno, que gracias a este espacio ahora sé, y bueno, pues lo voy a solicitar o buscaré un abogado para que me pueda apoyar en este tipo de apoyos y salvaguardas. Bueno, pues sin lugar a dudas un tema sumamente enriquecedor, señoría, y bueno, espero que no sea ni la primera ni la última vez que nos puedas acompañar. Ya había pasado un año, señoría, que habías estado aquí con nosotros, y que bueno, pues podamos seguir apoyando y coadyuvando en el conocimiento jurídico a toda la sociedad queretana, porque ese es el objetivo de este espacio, de este consultorio jurídico. ¿Algo más que quieras señalar, señoría? Pues muchas gracias por la invitación, doctor. Aquí seguimos apoyando todo este tipo de los derechos humanos y sigo atento a cualquier otra. Gracias, muy amable. Quiero agradecerle enormemente al equipo de TV WAC que hace posible la transmisión de este programa, y que sin ustedes, pues la verdad no sería posible llevar a cabo la transmisión del mismo. A Viridiana Santana aquí en piso. Viri, muchas gracias. A nuestro productor Francisco Molgado, a Edith Segura, Denis Sánchez, y por supuesto a Yamilet Hernández aquí en la recepción, que nos apoya en toda la logística también aquí del programa. Pues muchísimas gracias, y recuerde que tenemos una cita, usted y nosotros, en otra emisión más de su programa Hablemos Derecho el próximo jueves, una emisión más. Y permítame recordarle que bueno, pues también nos puede seguir a través de las plataformas de Face, por supuesto, y de la plataforma de YouTube. Gracias y hasta el próximo jueves. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC.